conflictos, tenemos que aprender a mediar los conflictos, tenemos que aprender a controlar y administrar los conflictos. Normalmente la gente huye de los conflictos, pero eso no es una solución. La solución es agarrar el conflicto, analizar y buscar una mejor salida para eso. La empatía, que se define como ponerse en la piel del otro, en el zapato del otro, pero es como aprender a sentir, a vivir, a experimentar, a ver la visión del otro. Si nosotros tenemos empatía, juzgaríamos menos al prójimo y haríamos que el mundo sea más habitable y más tranquilo. No dejaríamos de poner en el pedestal de dictar cátedra, de ponernos en el pedestal y decir esto está bien, esto está mal, así tiene que ser. Yo siempre digo, ¿verdad?, que todos pecamos de manera diferente, por lo tanto, nadie entre nosotros está en condiciones de juzgar. Jesucristo, que para muchos de nosotros, para mí, para mucha gente es Dios, ¿verdad? Él dijo, nadie me puso para ustedes para ser juez. Entonces nosotros mucho menos podemos considerarnos jueces. El pensamiento creativo. Yo sé que muchos tienen ese pensamiento creativo dormidito que hay que despertar, y más todavía en los niños. Déjenle a los niños volar. Si su árbol quiere ser de tronco rosado, de hojas azules, déjenle que la creatividad vuele. La imaginación no tiene límites. Nosotros a veces ponemos esos límites. La comunicación asertiva. La asertividad que vamos a ir viendo en otros encuentros, ¿verdad?, que es la mejor forma de comunicarnos. Manifestar nuestro contento, manifestar nuestro disgusto, nuestra alegría, nuestra incomodidad de manera respetuosa. Respeto a mí y al otro. Ese respeto fundamental. Las relaciones interpersonales. Que las relaciones sean eficientes, que permitan el logro. No es acá que nos queramos todo el mundo, sino que nos respetemos, que aceptemos. Aceptar no quiere decir estar de acuerdo completamente, es darse cuenta, bueno, yo te respeto en eso. O es tu forma de ver, vos tenés tu propia visión. A todo eso se relaciona. También algo muy importante, y tal vez lo primero, es el manejo de las emociones. Reconocer y manejar nuestras propias emociones. Yo tengo que saber cómo soy cuando estoy enojado, qué me enoja, incluso con los niños trabajar, ¿verdad? Con rostros, con emojis, con cuentos, ¿verdad? Que ellos reconozcan primero sus emociones y sentimientos y después logren manejar. Porque todo lo que es emoción se tiene que administrar. La emoción no se puede anular. O anulas una emoción y eso enferma, ¿verdad? Incluso el dolor tiene que ser administrado, la alegría tiene que ser administrada, la rabia tiene que ser administrada, todas las emociones tienen que ser administradas. Lo mismo los sentimientos, que son desprendimiento de las emociones. Aprender a tomar decisiones, ir evaluando esto positivo, esto negativo, esto ventaja, desventaja, y a eso, ¿verdad? Sobre eso saber tomar decisiones. Y también el número 10 sitúa manejo de tensiones y estrés. Vivimos en el mundo donde lo constante es la tensión y las situaciones que pueden producir estrés. Entonces es importante sobrellevar eso, es importante adaptarse a eso, y por sobre todo es importante tener mecanismos de afrontamiento de la tensión y el estrés. Entonces, de esta manera es como docentes tenemos el objetivo de que nuestro alumnado desarrolle ciertas competencias. Nosotros queremos que ustedes desarrollen la competencia emocional docente. ¿Qué quiere decir competencia? Competencia es saber hacer. Competencia es conocer, ¿verdad? Saber hacer y querer hacer. Y queremos que ustedes se metan en la cabeza que podemos ser mejores y cómo podemos ser mejores y cómo hacer que seamos mejores. Mejores personas por nosotros mismos, gente, porque la felicidad ayuda muchísimo. En esa situación de pandemia que vivimos, hubieron casos de personas que murieron prácticamente de miedo, del miedo al virus y todo eso, porque esa actitud negativa, esa incertidumbre, eso no saber manejar el estrés, también debilita el sistema inmunológico y las enfermedades tienen más campo de acción. Entonces, ¿qué es una competencia emocional docente, verdad? Una competencia entonces supone, ¿verdad?, que tenemos que integrar habilidades, conocimientos y actitudes. Se manifiesta como un comportamiento en un contexto específico. O sea, si yo tengo competencia, me comporto de una manera competente en un lugar. Quiere decir que nosotros, ¿verdad?, hemos aprendido a movilizar y ajustar nuestros conocimientos, nuestras habilidades y actitudes. O sea, que acá se ven los tres elementos de lo que es una competencia, ¿verdad? Conocimiento, habilidad y actitud. Entonces, básicamente eso es lo que pretendemos, gente, en este momento
que van a ser normalmente 20 minutos, ahora ya empecé 4 minutos, porque empezamos un poquito tarde, ¿verdad? Pero lo ideal sería que nos unamos a las 18 horas y nosotros vamos a ir teniendo 20 minutos para hablar de cada una de estas habilidades. Autoconocimiento, solución de problemas, conflictos, empatía, pensamiento creativo, comunicación asertiva, pensamiento crítico, relaciones interpersonales, manejo de emociones y sentimientos, toma de decisiones, manejo de tensiones y estrés. Básicamente eso vamos a estar trabajando en los siguientes encuentros. De mi parte, muchísimas gracias, mucho éxito y vamos a ponernos las pilas que es importante aprender más, nunca tenemos que cansarnos de aprender, tenemos que ver la forma de ser cada vez mejores. Muchísimas gracias, compañeros. No sé si la profe Cristina está para tomar el control de los siguientes compañeros que entran ahora. No sé quién entra ahora, ¿están en línea ya? Vamos a esperar al compañero que tiene que entrar. No sé si quieren comentar algo. ¿Qué les parece las habilidades? ¿Podemos desarrollar? Griselda. Excelente, profe, como siempre. Gracias, compañera. Está Romina también. ¿Qué te parece hablar un poco de las habilidades para la vida, Romina? Sí, profe, es posible trabajar eso con los niños y más con los de nivel inicial a través de Emoji, se trabaja muy bien con ellos. Esta semana yo estuve trabajando justamente y se puede de manera virtual y presencial también, profe. Perfecto. ¿Y tenés alguna experiencia? De repente, ¿cómo trabajaste con los niños, por ejemplo, ya sea Sí, a virtual o los chicos presencial? les encanta, profe. Se prestan muchísimo y comparten, hablan de lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les enoja. Y les encanta hacer caras y gestos. Eso es lo más satisfactorio en la clase cuando participan. Ujú. No, y de repente, después de contar un cuento, nosotros podemos decir que elijan entre las caritas, ¿verdad? ¿Cuál es la cara del personaje, de uno de los personajes, etcétera, ¿entendés? Entonces, se puede trabajar porque nosotros a veces no reconocemos ni nuestras emociones, ¿entendés? Entonces, tenemos que identificar, porque hay gente, yo le digo, ¿qué te pasa? Chica neón, dice, "Handero va por chingo, gente. Handero va carne, no que tenía ande por chingo otro". O le pregunto a alguien, ¿cómo estás? Estoy bien, me dice. Y avisarle a tu cara, le digo, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo mismo transmite también todo eso, ¿entendés? Entonces, por eso es muy importante, gente, trabajar nuestras emociones primero lo nosotros mismos y después para trabajar con los niños. Ese es el tema. Ahora que de repente están, también pueden ver un poquitito cómo Sí, están. buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Estamos acá alertas, profe Cristi. Ya terminamos. Sí, está bien, muchas gracias. Muy interesante el tema desarrollado realmente. Va a ser muy útil para todos. El día de hoy estamos iniciando lo que corresponde al módulo 3 que se llama habilidades, entra las habilidades para la vida, técnicas y dinámicas para la producción de textos usando las TIC a través de los cuentos, fábulas y poemas. El día de hoy va a estar el profesor, o sea, estuvo el profesor Ignacio. Voy a desarrollar una parte de una herramienta tecnológica y luego va a acceder la profe Daisy para trabajar con ustedes la parte de narración, ¿verdad? Las pautas para narrar, entonces eso estarían trabajando ya después. En este momento no estoy prendiendo mi cámara porque hay muy escasa conectividad, entonces para que se pueda
aprovechar mejor, no estoy prendiendo mi cámara porque eso hace que sea un poco más pesadito, ¿verdad? Bueno, entonces voy a estar desarrollando lo que se refiere al uso de una herramienta tecnológica. Voy a compartir pantalla con ustedes para darle una breve explicación teórica y luego ya directamente voy a estar mostrándoles la herramienta que van a utilizar. Si alguien me puede dar retorno, si se puede visualizar ya la proyección. Se ve, profe. Sí, profe. Espectacular. Okay. Muy bien. Bueno, como estuve diciendo, este módulo se llama también Técnicas y Dinámicas para la Producción de textos usando las TIC a través de los cuentos, fábulas y poemas. Bueno, en esta ocasión les voy a estar hablando sobre los materiales audiovisuales. Cuando nos referimos a los materiales audiovisuales, automáticamente estamos pensando, ¿verdad?, que ese material debe contener texto, también la parte de audio, movimiento y también lo que sería las animaciones, ¿verdad? Entonces, es un conjunto de elementos que al final viene a ser un solo material y hoy en día en la educación es muy utilizado este tipo de materiales, ¿verdad? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, los medios audiovisuales potencian el interés, la creatividad, la retención y el autoaprendizaje en los alumnos. Es decir, que hoy en día este tipo de materiales se utiliza bastante porque es del agrado de los niños, de los adolescentes y también de los adultos, ¿verdad? En síntesis, en todos los niveles educativos hoy en día se está utilizando los audiovisuales y también vamos a hablar que hay diferentes tipos de materiales audiovisuales, ¿verdad? Lo más importante que debemos considerar es que sirve como complemento para el aprendizaje, porque al final necesitamos que los estudiantes puedan utilizar este tipo de herramientas de una forma que le pueda llamar la atención y a los niños, sobre todo a la primera infancia, por ejemplo, les encantan los videos, ¿verdad? Yo le veo hoy en día a los, prácticamente desde que antes de caminar, algunos ya están viendo así los videos y les gusta mucho, dependiendo de la edad que tienen, ¿verdad? Van observando eh, los dibujitos animados entre algunos videos que son del interés de ellos y a través de estos materiales se aprende bastante, ¿verdad? Bueno, entonces hoy en día por eso es importante que aprendamos a realizar nuestros propios materiales audiovisuales para darle ese tinte educativo, ¿verdad? Existen varios materiales audiovisuales educativos. Algunos se utilizan para las lecciones, otros como tutoriales para poder indicar un procedimiento de cómo realizar algo, ¿verdad? Para hacer una presentación, una demostración, también para las narraciones, para las historias animadas y para las entrevistas. Entonces, hay varios tipos de materiales audiovisuales educativos. En esta ocasión estaríamos trabajando con las narraciones, ¿verdad? El día de hoy, por lo menos, vamos a estar trabajando con ese tema. Algunos consejos para producir los materiales audiovisuales. Primeramente, la idea, ¿verdad? La idea siempre parte de la necesidad justamente porque uno necesita explicar algo y la mejor manera que se le ocurre es a través del video, porque
no solamente se le está escuchando a la persona, sino que también tiene la posibilidad de visualizar una imagen que le que tiene un significado y también tiene un objetivo de aprendizaje. Entonces, pensar un poquito qué exactamente queremos transmitir con ese material audiovisual. En segundo lugar, hay que aprender un programa para realizar el video, ¿verdad? Y tratar de dominarlo. De hecho, eso se adquiere con la práctica y lo más importante aquí en este segundo nivel es atreverse a realizar, ¿verdad? Porque a veces pasa que de repente alguien dice, no creo que yo pueda. Entonces eso no tenemos que tener esa idea, sino que hay que atreverse y experimentar. No importa si sale mal la primera vez, en la siguiente a partir de esa experiencia, por supuesto, uno ya va a ir mejorando el trabajo y de a poco se va a volver experto, ¿verdad? Porque la persona experta es la persona que utiliza mucho ese recurso y que va aprendiendo a poquito, no es que uno nace ya con ese conocimiento, sino que se va desarrollando, ¿verdad? Por otro lado, también es importante tener en cuenta el sonido, ¿verdad? Que tenga una buena calidad y eso a veces se logra, esa buena calidad, por ejemplo, se logra con utilizando un auricular, tal vez un micrófono que sea para computadora, ¿verdad? Pero lo más común es utilizar el auricular y también un programa adecuado que pueda ir grabando, ¿verdad? Las voces de las voces narradas, ¿verdad? Entonces hay aplicaciones, diferentes aplicaciones hoy en día y se puede incorporar la voz, se puede incorporar una música, por ejemplo, para que se pueda trabajar en ese sentido, ¿verdad? Por otro lado, también es importante, ya que en este caso, por ejemplo, eh, los materiales audiovisuales están orientados a los niños pequeños, ¿verdad? De la primera infancia, entonces hay que tratar de hablar en forma clara, ¿verdad? De tal forma que el niño pueda comprender lo que uno está diciendo y que inclusive le sirva de ejemplo, ¿verdad? Para poder pronunciar, porque a veces los chiquitos les cuesta de repente pronunciar algunas palabras o no les sale algunas letras, entonces por repetición van logrando, ¿verdad? Y es importante cuidar también el tono de voz en ese sentido para, de acuerdo a la historia, por ejemplo, que se va contando, entonces eh, tener en cuenta la expresividad de la persona. Otro aspecto que se debe considerar es que el material no debe superar los 10 minutos. Si es posible, tiene que ser menos, ¿verdad? Pero un máximo de 10 minutos para que sea un material audiovisual educativo. El video prácticamente es una imagen en movimiento, entonces cuando se va creando los videos siempre es importante incorporarle esos movimientos que le llamamos también animación. Y el otro aspecto que ya mencioné también es la expresividad, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que se va comentando, se va narrando, tiene que tener, tiene que expresar el sentimiento del momento, ¿verdad? O sea, de acuerdo a la historia que se va contando para que también eh, el niño pueda comprender lo que está visualizando o lo que está escuchando en ese momento, ¿verdad? Hay tres pasos que se deben, grandes pasos para la producción audiovisual. El primer paso es la preproducción, después viene la producción y luego la postproducción. En la preproducción se debe elaborar un guión para poder hacer una secuencia de ideas y anotar, ¿verdad?
lo que se va a ir diciendo, porque en el momento que uno va realizando la producción audiovisual, si es que uno no tiene un guión, entonces se pierde y de repente no sale así como estamos queriendo precisamente, ¿verdad? Entonces, por eso es importante elaborar primeramente el guión y también preparar los materiales que se van a ir utilizando. Por ejemplo, las imágenes, el audio, los personajes se van a necesitar, ¿verdad? Para poder producir, ¿verdad? Ese material. Entonces, previamente a la producción hay que tener el guión y los materiales necesarios, ¿verdad? En el momento de la producción, lo que se hace es grabar y a veces en el momento de la grabación hay que tener en cuenta, por ejemplo, la duración y hay que tener en cuenta también, eh, a veces se va grabando pero no sale bien, entonces se escucha para lo grabado y se vuelve a repetir. Eh, Pocas veces de repente cuando se va produciendo ese material audiovisual se hace de una sola vez, sino que a veces casi siempre se tiene que estar repitiendo porque algo no salió bien, entonces se va repitiendo, ¿verdad? También hay que considerar que hoy en día hay varias aplicaciones que permiten la edición de los vídeos y de a poco vamos a ir viendo también esas aplicaciones para que ustedes puedan editar también el video. Pero en principio vamos a trabajar con la creación, ¿verdad?, del video. En la postproducción justamente se trabaja la edición porque se graba y se escucha, se visualiza, se escucha y si algo no salió bien, entonces se repite o se corrige a través de las aplicaciones para, a veces, por ejemplo, sale mal el inicio, entonces se hace un recorte, le decimos, en ese sentido, ¿verdad? Se hace el recorte al inicio del video, puede ser al final y puede ser también en intermedio, ¿verdad? Entonces, esa parte intermedia es lo que de repente cuesta un poquito más, pero al inicio y al final, hoy en día hay muchísimas aplicaciones que permiten hacer esos recortes. Entonces, tres pasos importantes: la preproducción, la producción y la postproducción. Bueno, ¿qué vamos a considerar para en el momento de elaborar entonces el material audiovisual? Por un lado, requiere de un poco de tiempo porque hay que pensar qué, qué tipo de historia se va a producir, también hacer la planificación, preparar el guión y tener un poco de paciencia, ¿verdad?, para poder ir superando cada paso que estuve comentando, porque también eso suele ocurrir, que las personas se ponen un poco nerviosas o se alteran porque en la primera no les sale, entonces ya no quiere repetir, ¿verdad? Pero eso es algo normal, repetir, ¿verdad?, el proceso de grabación, porque puede ser que no salga bien en la primera, entonces se va repitiendo. En el momento de la planificación, por ejemplo, tenemos que formularnos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la temática que deseo desarrollar? ¿Qué tema voy a trabajar? Si voy a trabajar un cuento, una fábula, una canción, ¿qué es lo que voy a utilizar y qué tema exactamente voy a trabajar? ¿Qué queremos lograr con con la creación del material audiovisual? Porque no es que creamos porque se nos ocurre nada más, ¿verdad? Tiene que tener un objetivo de aprendizaje sobre todo, ¿verdad? Porque lo que queremos es conseguir justamente mejorar el aprendizaje, que le sirva como material complementario al estudiante o al niño para que podamos lograr algo. Por ejemplo, lograr una buena dicción, incorporar un término, qué es lo que se quiere lograr exactamente. Entonces, pensar un poquito en los objetivos de aprendizaje y, sobre todo,
También un aspecto importante es a quién va dirigido, porque puede ser de acuerdo al nivel educativo, a la edad del niño. En este caso, por ejemplo, los primeros años de edad, entonces hay que atender, ¿verdad? Qué tipo de material se les va a compartir. Entonces, por eso es importante esa planificación. En el momento de preparar los materiales o a utilizar, es importante tener a disposición ya las imágenes, o sea que eh, justamente esa parte es que lleva un poco de trabajo seleccionar, por ejemplo, las imágenes que se van a utilizar, ya sea en cuanto a los colores de fondo, a los personajes, también se debe seleccionar el audio, la música que se va a incorporar en el material y, por supuesto, si es que es necesario otros detalles, entonces eso llevaría un poquito de tiempo, ¿verdad? Preparar esos materiales. Y también tener en cuenta eh, grabar en un lugar tranquilo en lo posible para que no haya esa interferencia, que no se escuche otros ruidos que le puedan, digámosle que desviar, ¿verdad? Justamente nuestro objetivo de aprendizaje. Porque a veces cuando uno graba, entonces sale otros ruidos. La verdad que a veces cuesta un poco porque dependiendo del lugar donde uno vive, porque cuando estamos en la ciudad, por ejemplo, cuesta mucho lograr el silencio, ¿verdad? Porque hay muchos vehículos que van pasando, publicidad, de todo. También aparecen los perros que no, que infaltable, ¿verdad? Que siempre están ladrando por ahí. Y ese tipo de ruidos, tratar de evitar, ¿verdad? A veces no podemos, pero por lo menos tratar de evitar en el momento de grabar. Hasta ahí me gustaría saber si tienen alguna consulta para poder responderles y mostrarles la segunda partecita. Muy lindo el tema, profe. Y mi consulta, profe, ¿será que no tenés posibilidad de compartir pues, en el grupo de WhatsApp profe? Es muy Sí, importante. les voy a compartir, ya está también en la plataforma el material. Entonces, voy a compartir de todas formas en el WhatsApp porque ahí es más rápido para la lectura. Entonces, va a estar disponible para ustedes este material. También en la plataforma van a estar encontrando un tutorial escrito que es para el recurso que vamos a estar utilizando para la grabación Dale, profe, muchas del gracias. vídeo. Está bien. Bueno, en este momento les voy a mostrar una aplicación que todos tenemos en nuestro equipo y se llama PowerPoint, ¿verdad? El PowerPoint es una aplicación que normalmente se usa para realizar presentaciones, pero también se puede usar eh, para grabar vídeos. Entonces, lo que se hace es preparar las diferentes escenas para hacer la narración, ¿verdad? Entonces, como estuve comentando, lo primero sería seleccionar, por ejemplo, las imágenes apropiadas a la narración que se va a realizar. Por ejemplo, en este caso, pensando en el cuento de la Caperucita Roja, entonces lo que hice fue seleccionar primeramente la casita, ¿verdad? Una casita que suponemos que es la casa de Caperucita Roja. Después, en la segunda diapositiva, por ejemplo, se agrega un paisaje donde tiene un caminito, donde pensamos que por ahí va a ir caminando la Caperucita Roja para poder llegar al bosque, por ejemplo. Entonces, en la siguiente escena aparecería, por ejemplo, el bosque, ¿verdad? Y en la siguiente escena, entonces, se va incorporando, ¿verdad? Todas las imágenes
posibles. Aquí, por ejemplo, este podría ser la casa de la abuela, ¿verdad? Después, en otra diapositiva, voy incorporando, por ejemplo, los personajes, ¿verdad? La abuela, la Caperucita Roja, puedo ir viendo un poquito acá, el cazador, diferentes momentos diferentes poses del lobo, por ejemplo, y de esa forma se va juntando, ¿verdad? Estos serían los materiales. También se puede incorporar los audios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se hace esto de ir juntando un poquito las imágenes? Les voy a ir mostrando, por ejemplo, esta casita. Voy a minimizar ahora mi PowerPoint y me traslado en el navegador de Google. Entonces voy a abrir una nueva pestaña. Al abrir esa nueva pestaña, puedo escribir, por ejemplo, como palabra clave, casa de Caperucita Roja. Entonces presiono luego la tecla Enter para que busque las imágenes, ¿verdad? Como yo necesito solamente las imágenes, aquí, por ejemplo, me muestra, dice todas, hay unos menús textuales y la primera opción dice todos, ¿verdad? Pero yo quiero solamente las imágenes, entonces puedo marcar la palabra imágenes para que me pueda mostrar solamente las figuras y no mostrarme ninguna información, ¿verdad? Entonces ahí puedo observar que hay varios diseños, ¿verdad? Entonces elegir una que me parezca así más apropiada. De repente, entonces sí, bueno, digo, este me gusta para su casita, entonces voy a marcar esa casita y después de marcar me muestra en un tamaño así un poquito más grande, ¿verdad? La casita. Ahí se ve. Bueno, entonces, una vez que me muestra así en un tamaño un poco mayor a las demás, puedo presionar un clic derecho y le pido copiar imagen. Primero clic derecho y luego le pido copiar imagen. Una vez que le haya pedido copiar imagen, me traslado en el PowerPoint. Suponiendo que voy a borrar esta casita, por ejemplo, o puedo colocar al lado porque de repente puedo tener varias opciones. Me gusta esta casita y quiero también la otra. Entonces ahí le pido pegar. Como ya le pedí copiar estando en el navegador, ahora estando en el PowerPoint, lo que voy a hacer es pedirle pegar. Entonces le doy un clic en la opción pegar y pego como imagen. Marco la opción imagen y me coloca ahí la casita. Entonces tengo ya ahora dos opciones, ¿verdad? La opción 1 y la opción 2. Entonces, porque en algún momento voy a estar eligiendo uno de ellos. No es que voy a usar los dos, sino que voy a elegir una de las opciones. De esa manera, entonces, se va copiando las imágenes de Internet y se coloca en PowerPoint, ¿verdad? Entonces, cada diapositiva, que es una hoja, la hoja blanca que aparece ahí en el fondo, se le llama diapositiva y en esa diapositiva es donde se va colocando las imágenes que se va a utilizar, ¿verdad? Luego se va colocando de esta forma para que abarque la hoja completa, ¿verdad? Porque hay que atender que cuando nosotros convirtamos en un video, es importante que la imagen abarque toda la diapositiva y que no quede parte en blanco, así como esta primera hoja, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta ese detalle a la hora de producir. Ahora, en cuanto a los personajes, se va copiando también de la misma manera. Por ejemplo, quiero
quiero buscar solamente Caperucita Roja, entonces escribo la palabra Caperucita Roja y presiono Enter y me va a aparecer varias opciones, ¿verdad? Entonces, de repente puedo elegir una de ellas y en estas imágenes van a encontrar, por ejemplo, esta Caperucita Roja tiene un fondo blanco y a veces ese fondo blanco hace que no se pueda ubicar sobre otra imagen, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pensar que de repente tenemos un paisaje y encima de eso queremos colocar la Caperucita Roja, entonces van a utilizar una opción que aparece aquí en la parte superior y se llama herramientas. Entonces, marcar la opción herramientas y dentro de herramientas está la opción color. Entonces, en cuanto al color, le voy a indicar transparente. Quiero solamente los dibujos transparentes. Y aquí podemos observar las diferentes opciones de Caperucita. Yo, por ejemplo, había elegido esta imagen, ¿verdad? Entonces, aquí se ve blanco, pero cuando se coloca en el PowerPoint va a aparecer en forma transparente, o sea que solamente la imagen de la Caperucita es lo que voy a utilizar. Entonces se hace lo mismo después de indicarle ya esa característica de transparente. Se presiona un clic derecho, se le pide copiar y nos trasladamos en el PowerPoint otra vez para poder pegar ahí la imagen que estamos necesitando. Y ven que, por ejemplo, Caperucita no tiene fondo de color, la abuela tampoco. Aquí podemos observar el lobo, que tampoco tiene un color de fondo, sino que se queda en blanco. Y en esta imagen quiero mostrarles la diferencia, que ahí sí se ve un color de fondo. Es decir, que si de repente este lobo yo quiero pegar sobre este paisaje, no va a quedar bien. Voy a copiar, por ejemplo, esta imagen y voy a pegar aquí y les voy a mostrar que no queda bien, ¿verdad? Porque se vuelve muy artificial toda la escena, ¿verdad? Entonces aparece el fondo y aparece el lobo, pero con un color así de fondo, unos cuadritos que aparece y eso no queda lindo. Sin embargo, cuando de repente yo utilizo la imagen correcta, supongamos voy a copiar, que no tiene su fondo, entonces pego sobre otra imagen y es como si fuera que forma parte de la imagen en sí. Se ve más natural. Entonces, esas alternativas que nos da para buscar la imagen, por ejemplo, transparente, esas son las opciones que ustedes van a ir experimentando, de tal forma de que al construir el cuento, o sea, que al ir produciendo, ¿verdad? Sea más natural y que al final la producción sea buena, ¿verdad? Y que les llame mucho la atención a los niños, ¿verdad? Bueno, entonces, esos son los aspectos que van a ir teniendo en cuenta a la hora de producir, ¿verdad? Los materiales audiovisuales. Otras recomendaciones que son interesantes en el momento de ir utilizando este tipo de imágenes sería seleccionar imágenes con colores vivos, porque eso les gusta mucho a los niños, ¿verdad? Que sean también agradables a la vista, que no sean chocantes, que tengan colores que al mirar, ¿verdad? A uno le agrade realmente a la vista, ¿verdad? También seleccionar los personajes principales y secundarios. Seleccionar los personajes similares con diferentes poses de acuerdo a la historia a contar. Como en este caso, por ejemplo, el lobo tiene varias poses en
los personajes que ya se había elegido, ¿verdad? Entonces aparece, por ejemplo, el lobo que con una cara de picarón, otro, por ejemplo, que está corriendo porque el cazador ya le está persiguiendo, y así entonces buscar algo similar. Ahora, ¿cómo van a conseguir eso, por ejemplo? Cuando se marca la imagen en el navegador, debajo de esa misma imagen aparecen algo similar. Entonces, ahí podrían encontrar diferentes poses de la misma figura. Por ejemplo, en el caso del lobo, entonces, lobo de Caperucita Roja, se marca. Entonces, por ejemplo, le voy a pedir herramientas, color transparente, y me va a mostrar las diferentes opciones que existen, ¿verdad? Entonces marco, por ejemplo, esta opción que aparece, que es la que yo utilicé también, y al marcar esa imagen, debajo van a ir encontrando diferentes poses del lobo, con la misma ropa, pero con diferentes poses. Entonces, esas figuras les va a ser muy útil para a la hora de ir produciendo el material audiovisual. Bueno, ¿qué es lo que se hace después de elegir todo? Entonces se va construyendo. Aparte de elegir los personajes, también es importante preparar los audios, tener, por ejemplo, un audio para el inicio de del cuento, de la fábula, un audio de suspenso o de explosión, si es que va a explotar algo, por ejemplo, y para el final. Entonces, ir buscando un poco los audios adecuados, ¿verdad? Para eso tenemos la herramienta YouTube, que es para poder descargar los audios, y lo que se hace es convertir en un formato MP3, que también les voy a estar compartiendo un tutorial para que puedan hacerlo a través de la web. Una vez que se tengan las imágenes, por ejemplo, se va probando. Se van a fijar, por ejemplo, en esta casita que yo incorporé, y tenía, por ejemplo, 2 ventanas, y lo que se hace es colocar, por ejemplo, las otras imágenes de los personajes, se coloca y se queda en el fondo. Entonces se ve tipo desde afuera que Caperucita está conversando, por ejemplo, con su mamá, ¿verdad? Entonces eso es o con su mamá, inicialmente, ¿verdad? Según la historia. Entonces se va incorporando de esa manera para que se construya, ¿verdad? Las ideas y que tenga también una secuencia. En la siguiente imagen, por ejemplo, se incorpora el paisaje y luego Caperucita para que pueda supuestamente ir caminando, ¿verdad? Entonces, eso también, esto se puede ir adecuando el tamaño, se puede reducir, ¿verdad? El tamaño de Caperucita, o ampliar si es que uno necesita. Para la reducción o la ampliación se tiene los cuadritos a los costados para poder reducir o ampliar, o sea que se va estirando hacia arriba cuando se quiere aumentar de tamaño, y si se quiere reducir, se va bajando de tal forma que reduzca la imagen, y en lo posible hay que usar este que corresponde al de la esquinita, porque si yo utilizo el de los costados, lo que va a pasar es que se va a deformar la imagen. Va a ser, por ejemplo, ahí pasa que Caperucita se queda muy flaquita y no se entiende muy bien la imagen. Entonces, por eso es importante tratar de no deformar la imagen, y cuando se va a reducir el tamaño hay que utilizar los círculos o cuadraditos que aparecen en los extremos, ¿verdad? En las esquinitas, ya sea en la parte superior
o en la parte inferior. Entonces, eso tener en cuenta también para que no se deforme la imagen. Para poder incorporar la narración, por ejemplo, si teniendo esta figura yo voy a ir narrando, entonces tengo que incorporarle el audio. En ese sentido, aquí en el menú principal, insertar, tenemos la opción de audio y grabar audio. Entonces, esa opción nos da la posibilidad de grabar el audio. Aquí dice nombre del sonido grabado. Inclusive yo puedo ponerle el nombre, por ejemplo, sería inicio del cuento. Entonces, este botoncito rojo que me aparece aquí es para que yo empiece a narrar. Entonces, le doy un clic en el botoncito rojo que me muestra ahí y empiezo a comentar, ¿verdad? Ahí es donde van a utilizar las técnicas que van a trabajar un poco con la profe Daisy para la narración. En este caso, ya me está indicando aquí donde dice duración total del sonido, va pasando los segundos y puedo inclusive prever cuántos segundos de tiempo voy a narrar para esta primera parte del cuento. Entonces, suponiendo que el inicio sea corto, le doy a aceptar después de narrar todo y se queda un icono parecido a un parlante antiguo, ¿verdad? Que es el icono que corresponde al audio. Entonces uno puede escuchar, reproducir para poder escuchar la parte narrada, porque la facilidad que van a tener con esta aplicación es que van a ir narrando por parte. No es que a veces pasa que uno pretende hacer la narración de todo el cuento de una sola vez. En este caso, por cada escena ustedes van a tener su guión y van a ir narrando, ¿verdad? Entonces se va guardando esa narración una vez que se reproduzca y se dan cuenta que está todo bien, entonces ya se queda esta narración aquí en esta escena. Ahora, para poder grabar después, eso se va a hacer en cada escena, ¿verdad? Porque se prepara las diapositivas, en cada diapositiva se va colocando una escena del cuento o de la fábula o de lo que se va a ir trabajando. Y se se incorpora la narración a través de insertar audio y grabar audio, ¿verdad? Una vez que se grabe todo, se tiene que visualizar la totalidad de lo que se ha realizado a través de PowerPoint. También se le puede incorporar animaciones y transiciones, por ejemplo, en cada diapositiva. ¿Qué son las animaciones? Las animaciones justamente son los movimientos, ¿verdad? Entonces, de repente, yo quiero que la Caperucita tenga una animación y la mamá también tenga otro tipo de animación. Como está debajo de la casita, entonces una acción que voy a realizar es mover la casita, agregarle, voy a marcar el personaje y me voy al menú de animación. Entonces ahí puedo incorporarle algunas animaciones, ¿verdad? Por ejemplo, le puedo pedir aumentar, entonces me va a mostrar cómo va a aparecer Caperucita. A la mamá le puedo agregar otra animación. Entonces le indico, por ejemplo, este impulso y en el momento de presentar luego lo que voy a hacer es cambiar de lugar otra vez la casita y puedo probar cómo sale esa presentación. Entonces marco para que pueda presentar y me va a mostrar
los dos personajes y también tiene que reproducir, ¿verdad? El audio, o sea, la narración en ese caso. Para que pueda reproducir automáticamente la narración, se tiene que configurar. Entonces aquí, en el menú reproducción, una vez que se marque el icono que corresponde al audio, van a encontrar una opción que dice inicio. Entonces, en esa parte se le indica automáticamente para que cuando yo le pida ver esa escena, el audio tiene que reproducir automáticamente. Y hay que ocultar también este icono que tiene el audio, entonces se le pide ocultar durante la presentación para que cuando yo presente no se vea ese icono, pero sí reproduzca el audio. Entonces eso se repite en cada diapositiva, se incorpora las imágenes, se puede también incorporar texto para una mejor explicación, no textos largos, sino que un texto corto, porque hay que tener en cuenta que en este caso, por ejemplo, el niño no va a leer, ¿verdad? Entonces es importante considerar ese aspecto, ¿verdad? Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta. De hecho, esto va a requerir de una práctica para que se pueda ir comprendiendo, ¿verdad? Entonces, de esa manera les vamos a ofrecer tutoriales para que puedan ustedes lograr la realización de este trabajo y necesitan practicar, ¿verdad? ¿Alguien está compartiendo su pantalla? Ahí está. Ok. Bueno, aquí veo la profe Sani levantó la mano. Te escuchamos, profe. Sí, buenas noches, profe. Yo Buenas noches. quería pedirte, si no es mucha molestia, para que vuelvas a explicarnos cómo tenemos que hacer para buscar la imagen que tenga el fondo blanco. O el Transparente. fondo Sí, transparente. Sí, 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 exactamente. sí. Sí, perfecto, profe, no hay ningún problema. Ya les explico. Bueno, me traslado Esa a parte. ver si ahí pueden observar mi pantalla. Ahora sí, ¿verdad? Yo no Sí, estoy profe, poniendo. ahora se observa tu pantalla. ¿Cómo? Ahora ¿Se ve? sí me ven. Sí. Bueno, ¿alguien tiene abierto su micrófono? Si puede cerrar, por favor. Para poder buscar las imágenes, primeramente se escribe la palabra clave. En este caso, bueno, voy a elegir otra palabra clave. Por ejemplo, el cazador. Cazador de Caperucita Roja, ¿verdad? En este caso yo me estoy centrando, a modo de ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja. Lo primero es indicar imágenes, porque aquí en el menú hay otras opciones como todos, imágenes, videos, y tengo que elegir imágenes para comenzar. Una vez que me muestre todas las imágenes, tenemos la opción herramientas, que está un poquito más alejado y separado de los otros menús. Entonces se marca herramientas. Una vez que se marque herramientas, aparece otras opciones como el tamaño, el color, el tipo, la fecha y otras opciones. Entonces,
En este caso voy a elegir color y dentro de color me aparece unas opciones que dice transparente. Entonces le doy un clic en transparente y ahí ya me muestra las diferentes opciones de imágenes que tenga fondo transparente. Entonces elijo, por ejemplo, este era el que yo elegí, elijo al cazador y tiene un fondo así transparente, o sea que no tiene color en el momento de copiar. También aparecen otras opciones, por ejemplo puedo elegir y me muestra que al copiar la imagen que voy a hacer, le doy un clic derecho, le pido copiar imagen, me traslado otra vez en el PowerPoint, por ejemplo, y ahí puedo pegar, ¿verdad? La imagen. Le pido pegar imagen, entonces coloca. A veces ocurre, como en este caso, veo que, por ejemplo, tiene otra vez un fondo así que no es transparente. Dice transparente, pero en realidad se dan cuenta que no es precisamente transparente. Hay otra herramienta aquí en formato y color. Formato del menú principal, luego color, definir color transparente. Entonces aparece como una flechita y al darle clic hace que se quede transparente la figura, pero deja en blanco. Cuando se va a encimar con otra figura, ya no resulta otra vez porque se va adaptando a la figura. Entonces, a veces puede resultar esa técnica y otras veces no, ¿verdad? Porque hay que ir probando las imágenes para ver si realmente aparece sin ningún colorcito de fondo o utilizar esta herramienta que trae también PowerPoint, que es a través del menú de formato y dentro de color muestra lo que es definir el color transparente. Entonces, eso es lo que van a ir trabajando un poquito. Muchísimas gracias, profe. Está muy bien. Bueno, ya va llegando nuestra hora, ya la profe Daisy está con nosotros también y voy a ir cerrando esta parte, les voy a dejar con la profe Daisy, yo voy a unirme con el otro grupo para poder realizar también la misma orientación, entonces vamos a estar en contacto si por ahí necesitan ayuda, entonces para poder ofrecerle algunos materiales que sean necesarios para ir construyendo el material audiovisual. Profe Daisy, te cedo el micrófono. Muy buenas noches, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Un placer compartir con ustedes en este encuentro. Vamos a estar trabajando brevemente los aspectos relevantes que intervienen en la narrativa, ya sea en la lectura de cuentos, fábulas o cualquier narración que llevemos a cabo con nuestros alumnos. Un gusto saludarlos. Bien, estuvimos intentando proyectar el video con el grupo anterior y se ve muy bien la imagen, pero el audio sale bastante entrecortado, sale con interferencias. Entonces definimos con el otro grupo también que les voy a pasar el material recortado, breve, en los grupos de WhatsApp en los que compartimos. Entonces van a contar con ello. Pero igualmente vamos a visualizarlo en algunos minutos. En el encuentro de hoy nosotros lo que buscamos es que a partir de la oralidad de la propia persona podamos aprender a utilizar nuestras palabras, el lenguaje, la voz y todos sus recursos, porque contar un cuento es como compartir, es compartir con un grupo de personas determinado, pero en este caso compartimos con niños y niñas, pero igualmente es compartir. Y compartir es contar con el otro. Entonces, es un acto de comunicación en el que escucha se transporta a través de nuestra voz a un universo mágico. Y las historias de estos libros adquieren vida. O sea, lo que nosotros buscamos a través de nuestros relatos es que estos cuentos, ya sean fantásticos, sean relatos, sean fábulas, que adquieran vida partiendo de nuestra oralidad.
Como es el primer encuentro en el que vamos a estar trabajando, lo que hoy vamos a trabajar son los recursos orales. Los habíamos trabajado en parte cuando estuvimos abordando el proyecto de Paraguarí Lee y Produce con Inclusión. Hoy lo que vamos a hacer es un recuento para las personas que son nuevas y que no estuvieron en ese proyecto. Vamos a ver 3 aspectos relevantes. Para los que ya compartieron conmigo, vamos a rememorar ciertos aspectos y después enfocarnos en lo que es la atención a la primera infancia. Voy a proyectar igualmente el video. No creo que el audio, pero vamos a intentar, porque la velocidad del audio sobrepasa la velocidad de nuestra conectividad, entonces llega con interferencias, pero voy a tratar. ¿No? A ver, ahí la profe va a dejar de compartir y ahí ya yo comparto lo mío. Creo que no se puede todavía. A ver, cuando la profe Cristina se retire ya va a aparecer. A ver. Bueno, entonces, para iniciar como actividad de inicio, igual si no quieren hablar, pueden ustedes implementar, a ver, pueden ustedes implementar lo que sería el chat sin problema alguno. Entonces, si tienen inconvenientes con su audio, con su micrófono, ustedes pueden utilizar lo que vendría a ser el chat. Bien, en breve vamos a estar observando. Quiero que como actividad inicial, ahí estamos haciendo cambio de grupo, quiero que como actividad inicial ustedes, por favor, compartan conmigo si tienen algún recuerdo de alguna experiencia que tuvieron, ya sea en su infancia o en su adolescencia, algo que ustedes recuerden, alguna experiencia cercana con la lectura, de alguna persona que les leía, algún recuerdo que tengan de algún miembro de la familia que compartía con ustedes historias, o de historias que compartían entre amigos, entre familiares. Anteriormente también se daba mucho el caso Ñemombeú en los ambientes, en los núcleos familiares. Entonces quiero que me cuenten si pueden, si tienen la posibilidad, o me escriban y yo voy a ir leyendo. Experiencias exitosas o experiencias que tenemos como personas primero, y después vamos a ir a lo que fue ya nuestro rol como docentes dentro del aula. ¿Qué pueden contarme? ¿Qué quieren compartir conmigo? ¿Alguna experiencia que ustedes recuerden? ¿O cuál fue su contacto primario con la lectura? ¿Cuándo ustedes tuvieron la posibilidad, si recuerdan, qué oportunidades tuvieron en la infancia o en la adolescencia de tener en sus manos un libro o de que una persona les leyera ese libro? ¿O su primer encuentro con la lectura fue recién en la escuela, cuando conocieron a su primera maestra, si recuerdan? ¿O algún recuerdo que tengan en la memoria? Pueden escribir también. Yo les leo. En el otro grupo tuvimos un inconveniente muy similar, estaban como muy callados todos. Entonces eso es lo que buscamos, interactuar un poquito. Más todavía al cambiarnos de grupos es importante. Es importante porque en el canje nos lleva un poco de tiempo volver a conectar todo. Les escucho yo. Bueno, entonces Buenas hablemos. noches. Te escuchamos, te escuchamos. No, yo quería comentar mi caso personal por el apego a la lectura. Fue realmente a partir de la adolescencia. No recuerdo sinceramente que en la niñez me hayan leído cuentos o algo así, pero siempre me llamó la atención las historias, los libros de historias que luego se proyectaban en películas. Y siempre me Entiendo. gustaba leer primero el libro y luego ver la película y ver qué tanto la película se adaptaba al libro. Y de ahí empezó, ahí me gustó. Y aparte también me gusta mucho lo que es historia, de todo, historia antigua, moderna. Me gusta leer mucho sobre eso, conocer.
Buenas noches. Te escuchamos. Muy interesante el aporte de la compañera que estuvo compartiendo recientemente con nosotros y escuchamos también a la compañera que ahora se suma. Te escuchamos, compañera. Buenas noches, profe. Soy la licenciada Mirta. Lo que yo recuerdo de mi infancia con respecto a la lectura era que yo tenía hermanos mayores y ellos me leían un libro de fábulas y me gustaba bastante y hasta hoy en día tengo ese libro. Y tengo un hijo y soy de contarles cuentos y dejar que él también me narre de acuerdo a lo que él ve en la imagen. Súper interesante también tu aporte, compañera. Y es así. Bueno, ¿cuál es la diferencia que encontramos nosotros con la población infantil que hoy día acude ya sea a nuestras instituciones o con las que con los niños con los que estamos trabajando? Que muchas veces ya por las condiciones en las que vivimos no vienen con estas experiencias del hogar. Entonces, muchas veces y lastimosamente su primer encuentro con la lectura es recién en la institución o con la maestra. Es muy importante que desarrollemos el hábito de la lectura, no precisamente leerles un cuento, pero sí tal vez conversar, dialogar, relatar, contarle historias desde la concepción. Pero por lo menos si se da ya durante los primeros años de vida, tiene un impacto bastante importante en el niño o la niña, ¿verdad? Lo que sucede habitualmente en nuestro día a día, al menos en estos años que hemos estudiado ya el impacto de lo que serían, por ejemplo, el trabajo de las maestras mochileras, es que justamente nacen por la necesidad que tenemos en los hogares de contar con ese estímulo primario, ya sea para la lectura, para la narración de cuentos. No se les lee más en el hogar. Son muy pocos los niños que se forman en un ambiente familiar en el que tienen la posibilidad de que la mamá o el papá o alguna tía, alguna hermana mayor les lea cuentos en sus primeros años de vida. Y esto es fundamental no solamente para el desarrollo del lenguaje, sino también para el desarrollo del hábito y del amor hacia la lectura. Eso es importantísimo. Bueno, a ver qué pasó con nuestro... Mi notebook salió. ¿Me siguen escuchando ustedes? Sí, profe, se te escucha bien. Sí, porque la notebook es la que ha salido de la reunión, me dice. Vamos a ver acá y qué es lo que está sucediendo. Bien. Creo que con la notebook tengo un inconveniente, pero yo acá en la pantalla no hay ningún problema. Bien, los 3 aspectos que vamos a trabajar el día de hoy son los siguientes. Vamos a trabajar con la dicción, que tiene que ver con la correcta pronunciación de las palabras. En segundo término, vamos a estar trabajando con la intensidad, que tiene que ver con la fuerza que le damos a cada frase, ya sea en la pronunciación o en la fuerza que ponemos, en el énfasis que ponemos en varios fragmentos de la lectura que vamos a estar desarrollando. Y en tercer punto vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con los estímulos. También dentro de lo que es nuestra oralidad tenemos nuestro timbre de voz. Ya cada persona nace con un timbre de voz peculiar. Esto no lo podemos nosotros construir, ni podemos trabajarlo, ni podemos modificar. Uno nace con un timbre de voz y ese es el timbre de voz que te acompaña ya desde que se realiza el cambio de voz, que es más o menos en la adolescencia, hasta el final de nuestros días, ¿verdad? Uno no puede modificar su timbre. Pero dentro de cada timbre de voz tenemos una infinidad de posibilidades otra vez. Nuestro timbre de voz, aunque no tenga una gama muy amplia, nos da diferentes posibilidades de llevar a cabo representaciones de diferentes personajes a través de nuestra voz. Y eso es lo que también vamos a estar viendo el día de hoy. Bien, empecemos entonces con lo que sería la dicción. La dicción es, la voy a poner mi cámara mientras me vuelve a conectar para que por lo menos me vean. La dicción es todo lo referente a la correcta pronunciación de las palabras. Es lo que trabajamos. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos ejercicios que posibilitan mejorar en cuanto a lo referente a la pronunciación de las palabras? Los trabalenguas son buenísimos ejercicios, tanto para nosotros como también para los niños. Trabalenguas
trabajar con la repetición de las consonantes, el silabeo, pero silabeo como ejercicio, por ejemplo, trabajar varias veces aquellas consonantes que siempre demuestran como cierta dificultad en la pronunciación, preferentemente son la R, la S, la B larga, B corta, son consonantes que a veces, en las que a veces tenemos algunas dificultades, y trabajar también con la lectura en voz alta. Nosotros mismos como docentes tenemos que seguir capacitándonos y seguir practicando, porque cuanto mayor práctica tengamos en el uso de estas herramientas, eso también se evidencia después en nuestro trabajo, tanto en la narración de textos como en la lectura de diversos cuentos, fábulas o todo lo que tengamos nosotros para compartir con los niños. Este aspecto es fundamental. No solamente tiene que ver con la pronunciación de las palabras ni la articulación entre las consonantes y vocales. También juega un rol importantísimo en lo referente a las pausas que hacemos entre una palabra y otra. Hoy yo, por una cuestión de tiempo, y que quiero desarrollar por lo menos la primera parte a cabalidad sin pasar la hora estipulada, estoy hablando muy seguido y muy rápido, y habitualmente también en mi léxico común suelo hablar bastante rápido, pero a la hora de narrar es importante, muy importante, respetar esas pausas entre una palabra y otra, es fundamental, y también las pausas existentes, por ejemplo, entre un momento y otro, o sea, hacer ese pequeño paréntesis y plantear algunas interrogantes. En medio de nuestra lectura, darle paso a la anticipación a los niños, darle paso, por ejemplo, para que pueda plantear sus propias preguntas, preguntarles nosotros qué creen que va a pasar, qué creen que va a suceder, cómo creen que va a terminar, o preguntarles sobre lo que ya estuvimos leyendo, qué pasó, qué fue lo que sucedió. Entonces todo eso es súper importante, eso también. Pero principalmente lo referente a la dicción tiene que ver con las pausas que hacemos entre cada palabra. Y también respetar los signos de puntuación, los signos de exclamación, todos los signos y ademanes, los signos de puntuación, respetar donde hay un punto aparte, todo eso es importante, y más aún cuando trabajamos con niños. Eso es el primer aspecto a tener en cuenta. El segundo aspecto que vamos a tener en cuenta, como dijimos hace rato, era el respeto, el uso de la intensidad. Acá está en segundo punto, acá. El uso de la intensidad. Voy a proyectar esto un ratito para que puedan leer. Sí, tiene que ver con el potencial de nuestra voz y los matices. Hay fragmentos del cuento o fragmentos de la lectura que van a precisar que nosotros le demos una lectura con más ímpetu. Principalmente si tenemos, por ejemplo, personajes como el lobo feroz o personajes que representan las fuerzas del mal dentro de lo que es la narrativa, o el personaje antagónico se denomina también. Entonces, darle esa fuerza que necesita en ese fragmento. Si vamos a leer el fragmento en el que habla Caperucita, si Caperucita en nuestra versión del cuento tiene algún guión en algún momento, o ella habla en primera persona, entonces darle el timbre de voz y la potencia, la intensidad suficiente. La intensidad tiene que ver con si la voz suena fuerte, o sea, tiene ímpetu, o suena más suave. Son los dos matices, ¿verdad? O muy fuerte o muy suave, y en medio tenemos otra vez todo lo que sea lineal, llano, para aquellos fragmentos que forman parte nomás de la continuidad de la historia. Y tenemos, ya hablamos de los signos de puntuación, por último, el timbre de voz. Habitualmente, como mujeres, tenemos un timbre definido, ya sea somos contraltos, somos de repente sopranos, tenemos la voz más aguda, ¿verdad? Los varones también, algunos vienen ya con la voz más grave, entonces les cuesta menos llevar a cabo ciertos personajes. Pero dentro de nuestro timbre de voz nosotros mismos podemos hacer el personaje del lobo feroz, y lo hacemos empíricamente. Esto no es algo nuevo, lo estamos viendo porque yo sé que en sus lecturas con los niños ustedes lo hacen, empíricamente se hace. Cuando hablamos, por ejemplo, de algún personaje y entonces el lobo, entonces le damos ese timbre de voz correspondiente, ¿verdad? Cuando tenemos algún niño, entonces hablamos así con ese timbre de voz del niño. Todos estos aspectos, tanto la dicción, la intensidad y el timbre de voz, serían
aspectos internos, porque tienen que ver con nuestro uso de la oralidad, o sea, nuestros recursos para la oralidad. No son aspectos externos, no son cuestiones que nosotros ponemos en el aula para ambientar. Son aspectos internos. Alguien está con el micrófono prendido. Son aspectos internos que nosotros desde el interior de nuestro ser vamos sacando. Y con el tiempo esto se va perfeccionando hasta que tengamos estas herramientas bien desarrolladas para el uso propicio con nuestros alumnos. Bueno, voy a tratar de proyectar parte del video, es la misma cosa. Hablábamos en un primer momento de las experiencias que nosotros tuvimos, ¿verdad? Yo les mencionaba esto porque yo encuentro esa pequeña diferencia y cada vez es más notoria. Anteriormente nosotros tuvimos, tal vez no muchos momentos, pero tuvimos momentos importantes de encuentros con el relato, por lo menos la mamá nos contaba así anécdotas, cuentos, fábulas, o nos hablaba de personajes mitológicos, ¿verdad? Nos hacía temerle al curupí, nos hacía temerle a diferentes mitos, ¿verdad? Hoy día ni esto, entonces es como algo que va quedando de lado y por eso es fundamental nuestro rol dentro de lo que es la primera infancia. Atención a la primera infancia. Esta fue la actividad que estuvimos realizando. Van a tener, aquí tenemos nuevamente para hacer un repaso entonces de los 3 aspectos relevantes: la dicción, la intensidad y el timbre de voz. Son fundamentales. Ahora hablamos brevemente, vamos a compartir. Hasta aquí no hay preguntas o alguien que quiera opinar al respecto. Hay una persona que tiene el micrófono encendido, que yo aquí no puedo ver, pero voy a tratar de mirar. Creo que es parte de mí, no estoy encontrando. Ahí ya apagó, parece. Bien, ahora vemos brevemente, hasta aquí todo lo que sea interno. Vamos a ver brevemente, antes de finalizar nuestra jornada, vamos a ver brevemente cuáles son los aspectos secundarios a tener en cuenta o aspectos externos que nosotros podemos tener en cuenta como aspectos externos que también posibilitan una narrativa o un momento ameno a la hora de compartir con los niños. Trabajamos mucho durante este tiempo en todos los proyectos de lectura, de escritura, incluso en Paraguarí Ley Produce, nosotros trabajamos la ambientación del aula y los espacios, no solamente en el aula, en toda la institución, espacios para propiciar la lectura, ya sea dentro del aula, en la institución, en el hogar incluso, ¿verdad? Y yo creo que, así como les comentaba a los compañeros del grupo anexo, el 90% ya de las instituciones hoy día cuenta por lo menos con un espacio pequeño por lo menos, en donde se puede llevar a cabo una narrativa amena. También dentro del aula tenemos los espacios propicios para la lectura y es importante que con los niños más pequeños utilicemos siempre esas características que vuelven al ambiente un ambiente ameno, un ambiente familiar. Tratar de que sea un ambiente propicio para el desarrollo de la lectura y que ellos se sientan en confianza para poder también intervenir, inferir y también poder anticiparse dentro del desarrollo de ese momento. Y en estos casos es importante trabajar siempre, ya sea o con almohadones, utilizar las alfombritas que tenemos, esas que nos vienen también las de goma eva, que son súper lindas, trabajar un poco con eso, utilizar más el piso, o sea, trabajar más de manera más cercana, más intrínseca con ellos para que haya ese ambiente familiar. Eso por un lado es un elemento externo que posibilita también una buena narrativa. Otro elemento externo que estuvimos conversando con los compañeros también es el estímulo sonoro, o sea, las músicas que ponemos de fondo. Si mi texto o mi lectura es más o menos fantástica, es de un cuento fantasioso, entonces utilizar estímulos externos, una música suave que me motive y que me transporte a la fantasía. Si es más pastoril, si tiene más que guarda más relación como Los Tres Cerditos, por ejemplo, que es más así pastoril, más de campo, entonces utilizar un estímulo sonoro que ya me transporte. O utilizar las músicas clásicas, ya sea de Disney o de alguna producción infantil, para que podamos ambientar y ya ir transportándolos, generar la expectativa necesaria antes de la lectura. En un primer momento, entonces, que se sienten, escuchen las músicas, estar trabajando un poco. Hay muchos estímulos externos, incluso aquellos olfativos, estímulos visuales podemos trabajar también.
Y en cuanto a los estímulos visuales, por ejemplo, tenemos las imágenes, solemos preparar así en carteles grandes, imágenes ya alusivas al cuento, de 3 momentos importantes es más que suficiente, 3 momentos relevantes o 3 escenas importantes del cuento. Incluso con una imagen nosotros podemos trabajar ya la totalidad del cuento. Mencionaba un recurso también la compañera del grupo anterior, que ya no se usa tanto, que tiene que ver con preparar las imágenes así de manera rotativa. Entonces, para ir trabajando diferentes herramientas externas que también van a contribuir al desarrollo pleno de nuestra lectura y fomentar entonces la lectura desde la primera infancia, la narrativa. Entonces, repasando, viendo un poquito otra vez todo lo que estuvimos conversando antes de ir escuchándolos. Dicción, que tiene que ver con la pronunciación correcta de las palabras, cómo lo vamos a trabajar nosotros, ya desde nuestro rol de docentes, practicando algunos trabalenguas, de repente practicando la lectura en voz alta, trabajando también las pausas correspondientes, incluso una persona del hogar si puede escucharnos, o nos grabamos con el celular y después nos escuchamos, entonces para ver qué podemos todavía mejorar. A veces cuando nos escuchamos nos percatamos de ciertos errores que cometemos, incluso al hablar. Y eso es importante, que vayamos perfeccionando ese aspecto. Después tenemos lo referente a la intensidad que estuvimos hablando nosotros, que tiene que ver con la fuerza que le damos a cada fragmento. O sea, trabajar, de repente si tenemos un personaje importante, con la fuerza para ese personaje. Y el timbre de voz que nosotros mismos con nuestra voz podemos hacer personajes infantiles, podemos utilizar voz de niña, la voz de la abuelita, trabajar con el personaje del lobo feroz, con nuestra voz, podemos darle ese ímpetu para modificar un poquito nuestro timbre de voz y llevar a ese personaje a la vida real encarnado en nuestra voz. Porque lo que nosotros vamos a hacer es llevar estos cuentos a la vida real. Entonces, hacer que sea lo más realista posible. Y en los estímulos externos hablábamos nosotros de utilizar música de fondo, que es súper importante que utilicemos alguna melodía que nos motive, que genere la expectativa en los niños para que ellos puedan también a su vez estar ya en el clima necesario para el desarrollo de una lectura. Así también la atención va a ir despertando desde el momento en el que vamos poniendo esos estímulos. Empezar con algunas interrogantes, con alguna imagen, algún estímulo externo también puede ser una imagen en la que nosotros le mostramos esa imagen y ellos van ahí anticipándose o van generando de repente algunas ideas de qué va a pasar, de qué se va a leer, sobre qué va a tratar, y después pasamos a la lectura, y en medio de la lectura también, en medio del relato, vamos cortando, dando esa pausa para que ellos puedan anticiparse otra vez al final, ir mencionando. Incluso podemos tener 2 días de la semana estipulados y la mitad del cuento lo leemos el primer día, continuamos el siguiente día con la otra mitad y preguntamos qué sucedió ayer, qué pasó ayer, qué sucedió con el personaje, cuáles son las acciones que se llevaron a cabo. Entonces, ¿qué pasó ayer? ¿Qué estuvimos leyendo? ¿Qué estuvimos compartiendo? ¿Quién se acuerda de lo que se leyó ayer? Eso es súper importante trabajar. Y después, ¿qué creen que va a pasar hoy? Esas preguntas, esos dispositivos motivadores para que ellos también puedan ir participando. Y en tercer lugar, el tercer estímulo que nosotros también podemos implementar y que también es sumamente válido es el uso de las marionetas, los títeres y nuestro teatro de títeres. Es súper importante, más todavía si vamos a trabajar con títeres, que trabajemos en la personificación de cada personaje del texto o personaje del cuento, que nosotros trabajemos realmente desde nuestra oralidad, porque ahí sí que la oralidad juega no solamente un papel intermedio, sino juega un rol fundamental, porque lo único con lo que vamos a contar es con nuestra oralidad. Ellos no van a estar mirando nuestras expresiones faciales al hablar, porque nos vamos a encontrar ocultos, ya sea tras un teatro de títeres si tenemos hecho de cartón o algún material, o en todo caso, si no contamos con los recursos, tras una mesa, ¿verdad? Como habíamos hecho una vez en el taller, nos ubicamos tras una mesa. Entonces, ahí lo único que ya ellos escuchan es nuestra voz. Entonces, redireccionar esa voz y tratar de darle realmente todo lo que tiene que tener para que ese personaje sea encarnado. Y es súper importante trabajar estos recursos. Entonces, repasando y para ir cerrando, tenemos dicción,
intensidad y timbre de voz como aspectos fundamentales que tienen que ver con la narración, habilidades verbales para la narración. Y tenemos aspectos externos que tienen que ver con la musicalización o estímulo sonoro, la implementación de imágenes, todo lo que podamos tener, ya sea proyectadas a través de un proyector, un focus, o pintadas, dibujadas, todo sirve. Incluso podemos rescatar algunas imágenes de páginas escolares, pegarlas a un cartón, eso sirve también. O podemos implementar en tercer lugar títeres, marionetas o recursos con los que nosotros contemos para llevar a cabo los personajes. Y también posteriormente podemos trabajar. Esto sería el primer paso para lo que sería una dramatización. Entonces ya vamos practicando, después ya van animándose nuestros alumnitos a encarnar ciertos personajes. Por ejemplo, ¿quién quiere hacer hoy del lobo feroz? Entonces él ya va a encarnar a ese personaje. ¿Quién quiere hoy ser el cazador? ¿Quién quiere hoy ser Peter Pan? ¿Quién quiere hoy ser Alicia en el País de las Maravillas? Entonces ellos ya van encarnando esos personajes y después ya quedaría nada más practicar el diálogo y adecuarlos ya con una vestimenta para la dramatización. O sea, todo tiene que tener un seguimiento y vamos a ir trabajando más o menos en este proceso. Ahora sí, yo quisiera escucharlos antes de ir cerrando. ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan al respecto? ¿Algo que quieran aportar o alguna experiencia que quieran comentarnos para ir finalizando? Les escucho y ya podemos despedirnos por hoy. Buenas noches, profe Daisy, a los compañeros. Si me permite un poquito, quiero agradecer. Me encantó el taller del día de hoy, empezando con el profesor Ignacio, todo lo que él nos estuvo dando, la profe Cristina y cerrando contigo, profe Daisy. Rescato todo lo que hace a este taller del día de hoy, precisamente en un momento en que tenemos el concurso departamental de creación de cuentos. Creo que los compañeros ya están en esta actividad y si no lo están todavía, a partir de hoy van a estar realizando esas creaciones de cuento con los niños, ya que los de jardín y preescolar son los niños que van a entrar en competencia para ver aquel cuento, aquella creación tan espontánea y natural de los niños a través de sus dibujos, porque los del nivel inicial participan a través de sus dibujos, de sus gráficos en este concurso, que los premios también, gracias al apoyo de Plan Paraguay, lo tenemos para cada distrito, para el nivel inicial, primer ciclo, segundo ciclo, hasta el tercer ciclo estamos teniendo este concurso. Y me quedé en esta sección, entré en un primer momento, suelo recorrer un poco las secciones, pero como ya entré y empecé a darme cuenta de que el tema del día de hoy viene tan de la mano para lo que hace a este concurso que tenemos en puerta. Y a partir de esto que ustedes nos estuvieron ofreciendo, los compañeros de IFD, les insto a los compañeros docentes a que podamos transmitir todo lo que aprendimos hoy en aula con nuestros niños y poder producir el cuento ganador del distrito en el cual ustedes están trabajando. Y muchísimas gracias, profe, a los 3 profesores que estuvieron compartiendo en este grupo. Y nada, mira, me quedé maravillada con el taller, me encantó y sinceras felicitaciones. Y el tinte que le dan en el marco, lo que hace al nivel inicial es importantísimo. Solemos participar de talleres que más se adecuan a otros niveles, a otros grados, pero este taller, o todos estos talleres que ya estuvimos participando, realmente es para el nivel inicial, es para nuestros niños más pequeños. Y vuelvo a insistir y decirle a los compañeros que están participando de este curso, aprovechen. Ánimo, pónganles ganas, sabemos que algunas veces
alzar los trabajos, la plataforma es un poco complicado, pero una vez que tengamos esa posibilidad de poder realizarlo, ya va a ser fácil, porque todo lo que estamos aprendiendo, son 3 talleres prácticamente que estamos teniendo, es sumamente importante y muy agradecido, profe. Es todo lo que puedo decirle y nos veremos entonces en la próxima oportunidad. Gracias. Un gusto, profe Elena, compartir contigo una vez más. Desde mis inicios, ella fue mi mentora en muchísimos talleres de educación inicial. Ya ella me dio la oportunidad de participar, generalmente desde mi rol como bailarina, pero es un gusto volver a compartir contigo, profe L, y con todos los compañeros que están también participando del taller. En espera de un próximo reencuentro, entonces, nos despedimos. Que tengan una muy buena noche y un placer, compañeros. Personas con discapacidades, ¿verdad? Entonces, Buenas noches, profe. Te escuchamos, compañera Mirta, y creo que la profe Patricia también quería hablar. Ya, yo quiero agradecer porque me pareció muy interesante desde el inicio, muy claro también las explicaciones y también mandarle ánimo a mis colegas, compañeros, porque vamos a aprender bastante con estas capacitaciones que estamos teniendo. Gracias y bueno, me despido también. Creo que ya termina con esto, profe, la clase el día de hoy, ¿o cómo es? ¿Seguimos? Asimismo, establecimos nosotros un horario compartido, teniendo en cuenta también las experiencias de los compañeros. No sé si en todas las secciones, pero tuvimos algunos, comentaron algunos inconvenientes en cuanto al tiempo. Entonces nosotros para la jornada de hoy establecimos por minutos para que eso no sucediera y estuvimos trabajando con un horario definido con todos los compañeros. Así que espero que haya sido de ese modo y seguiremos haciéndolo de esa manera para poder también respetar sus tiempos, teniendo en cuenta que también ustedes después tienen que compartir con su familia. Te agradezco, Mirta, por el aporte. Muchas gracias. La profe Patricia creo que quiere hablar. sí, Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, profe Daisy, y a los anteriores tutores que estuvieron, al profe Ignacio y a la profe Cristina. Y nada más que instarle a los compañeros participantes que no decaigan. Cuesta un poquito al principio, pero con la práctica se puede. Eso es por sobre todo la práctica.